Ya. Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es otra emisión de Jinetes del Coronavirus, un encuentro semanal que cuenta con el propósito de facilitar algunas ideas que permitan el enfrentamiento de asuntos cuya consideración puede resultar bastante provechosa. En 1968, Louis Althusser, pensador comunista que como todos sabemos ahorcó a su mujer, reflexionó acerca del carácter revolucionario que tendría la filosofía. Señaló, entre otras cosas, que en filosofía ocurre como en política: sin crítica no hay rectificación. Este planteamiento puede ser útil cuando colocamos nuestra mirada y analizamos lo que ha sucedido a lo largo de las distintas épocas en términos conceptuales, intelectuales. Así podríamos tomar en cuenta lo que ha dicho un autor analizando cada uno de sus planteamientos y sometiéndolos a una crítica rigurosa. Pero no solo esto, es igualmente viable que tomemos en cuenta a ese pensador y lo confrontemos. Llevemos a cabo un juicio comparativo con el mejor de los ánimos para tratar de que a través de esa crítica nos aproximemos a lo que podría considerarse verdadero o, es más, si vamos a hablar en términos filosófico-políticos, justos. Hoy iniciaremos una serie de encuentros que tendrán la finalidad de enfrentar a grandes representantes del campo de la filosofía política. Y como resulta necesario, además, comenzar por lo más trascendente, impactante y pirotécnico, durante los siguientes minutos soportaremos la carga intelectual de lograr un enfrentamiento teórico y conceptual entre Hobbes y Rousseau. Para ello me acompañarán, como suele pasar cada semana, Andrés Canseco, Daniel Flores Escobar y desde luego Enrique González, ya que hemos tratado en estos meses de precisamente realizar estas puntualizaciones para beneplácito de quienes nos acompañan. Partamos, Andrés, con algo que resulta ineludible. En su notable libro sobre Heidegger, Ernst Nolte señalaba que nada parecía más irrelevante para un filósofo que el lugar de su nacimiento. Sin embargo, a nosotros sí nos debe interesar pensar primero en aquel contexto que permitirá una mejor comprensión de las ideas de Hobbes. Iniciemos esta suerte de travesía intelectual pensando en ese contexto que servirá para entender mejor a Hobbes, para pasar después a hablar del notable Jean-Jacques Rousseau. Sí, es un elemento muy importante. A ver, siempre hay este tema, ¿no? Tanto con el artista, con el escritor, pero también el filósofo, y con una manera bastante peculiar, de analizar qué tanto influyen las circunstancias sobre su obra y sobre su pensamiento. Tanto aquellas que tienen que ver con su vida personal, mencionabas hace rato ya un ejemplo bastante lúgubre, pero también lo que es el entorno social en el que le ha tocado vivir. Y claro, y esto a nosotros particularmente nos genera una especie de sano escozor, porque pretendemos que nuestras ideas, incluso admiramos a pensadores cuyas ideas aspiran a ser universales, aspiran a estar vigentes aún. Lo que no quiere decir, porque no son contradictorias, que no haya un condicionamiento de aquello que ha sucedido. Como insisto, tanto en el tono singular, personal, como en lo que le haya pasado en su vida. Y el caso de Hobbes es uno que vale la pena pensarlo, porque él, además de vivir en ese entorno, lo asume como algo que lo ha marcado, pero lo asume como algo que lo ha marcado en serio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el elemento del miedo, es una palabra que seguramente no solamente él habría de utilizar para hablar de su forma de ser,
sino del pensamiento que ha de marcar sus obras, está claro que condicionado a la época, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la modernidad todavía no había llegado. Estábamos en esos atisbos extraños todavía con mucho aire medieval, pero con otro tipo de fortaleza. Y la idea de inseguridad, la idea de incertidumbre, pero no la incertidumbre de ahora, sino una incertidumbre de no saber si va a llegar al lugar que está más allá, o quién lo va a defender, o quién lo va a absorber, o si va a poder hacer, o si va a poder siquiera tener proyectos para concretar, es lo que marca la idea jovesiana. Eh, no es casual, entonces seguramente ya tendremos bastantes minutos, así que no quiero yo empezar a spoiler esta parte, pero no es casual que su figura trate de ser un elemento protector, el Leviatán, para cuidar. Ahora, ¿qué tanto hace ese Leviatán? Bueno, es otra historia. Pero esa idea de la protección necesaria que deberían tener los miembros de una sociedad, asumiendo que su naturaleza, estado de naturaleza, otra cosa que seguramente vamos a hablar, no es bondadoso, no es siquiera moralmente aceptable, ni siquiera aceptable, contenible. Entonces, tendría que aparecer algo. Y ante ese palpitante miedo que tiene Hobbes, ante esa palpitante zozobra, vamos a encontrar su filosofía. Por eso es muy interesante lo que mencionas, porque marca la vida personal, marca su obra, pero también marca el desarrollo. Y aquí viene lo interesante para nosotros, porque en el caso de estos pensadores, más allá de las simpatías o antipatías que podamos tener con ellos, bueno, su relevancia es clara. No solamente en el mundo de las ideas, sino plasmado en la realidad, en las instituciones políticas que hasta hoy nos rigen. Entonces, por ahí ese entorno en el que Hobbes nació, si no era aquel, quién sabe en lo que estaríamos hoy enredados o presos. Así como se ha mencionado, una serie de aspectos que permiten el entendimiento, para algunos descubrimiento, del marco en el cual se desenvolvió Thomas Hobbes, corresponde que nos ocupemos igualmente de Jean-Jacques Rousseau. Al reflexionar acerca del existencialismo francés, concretamente Le Sartre, el notable Roberto Prudencio Romesín remarcaba que nuestra libertad se realizaba en nuestra actitud ante el mundo y puntualizaba una actitud de aceptación o rechazo, de pasividad o de creación. Esto lo remarco, Daniel, porque si pensamos ya en el contexto de Rousseau, nos estamos refiriendo al siglo de las luces, en donde desde luego se remarca lo concerniente a la actitud de rechazo a una realidad. Y sin ese tipo de ambiente o temperamento de la época, es difícil también percatarnos en toda su magnitud de lo que finalmente consiguió este otro pensador. Desde luego, y lo interesante de Rousseau es que termina siendo, dentro de ese tono que maneja en sus textos, el primer crítico a la ilustración dentro de ese mismo contexto. Él parte de la idea de considerar que existen una serie de libertades, pero que a pesar de la situación en la que los individuos estén, sin importar que puedan estar dentro de una situación de riqueza, de opulencia o de pobreza, a pesar de esas situaciones, según el señor Rousseau, estaríamos hablando de individuos que no serían plenamente libres. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque él partía de ciertas ideas que podían parecer bastante disruptivas para su época. Parte bastante de la concepción de ver cosas como la cultura, la ciencia, la técnica misma, como algunas clases de fundamentos que podrían legitimar ciertas cadenas sobre el ser humano. A veces a Rousseau se lo compara bastante con el señor Michel Foucault, precisamente ambos franceses, porque consideraban de que existían, en este caso, aspectos culturales que podrían delimitar esa libertad que podrían llegar a tener los individuos. En concreto, desde el punto de vista ya más político, lo que sí rescataría del señor Rousseau es que a partir de su filosofía política se hace un planteamiento originario, no originario, pero sí ya dentro de los contextos de la época, pero sí bastante peculiar, respecto a lo que ocasionaba la desigualdad. Aquí no estaríamos hablando de una desigualdad en términos exclusivamente
en términos materiales, sino una igualdad de oportunidades que autores liberales como el señor Hayek o autores que están en la antípoda del pensamiento como el señor Piketty podrían llegar a compartir. Con esto lo tomaría, o sea, personalmente lo considero bastante interesante. ¿Por qué? Porque a partir de este planteamiento entendemos estos problemas como causantes de conflictos sociales, causantes de problemas sociales y en último caso, en el último caso, una pérdida de legitimidad de parte del Estado para gobernar sobre estos individuos. Pienso que el factor común que podría unir a autores como el señor Rousseau o autores como el señor Hobbes puede ser, como ya mencionabas acertadamente, el contexto de su época. El señor Hobbes partía de una visión totalmente pesimista por la vivencia personal que había tenido en las guerras civiles inglesas. El señor Rousseau, como ya se mencionaba anteriormente, partía de ese siglo de las luces, ese iluminismo, ese respeto, bueno, no ese respeto, pero esa valoración del uso de la razón, y a partir de ahí todo lo que se convenía. Generalmente su filosofía política, al ser esta contractualista, no trataba de ser histórica. Como ya mencionaba Andrés precisamente, son ante todo fundamentos que aspiran a ser universales, y a partir de ser universales, imperativos por los cuales la sociedad se organiza, ya sea en Estado, ya sea en una comunidad o en una ausencia de estas mismas. En El tiempo, una vida, su genial autobiografía, Juan José Sebrelli reflexiona acerca de esta disputa entre el ensayismo autodidacta y, por otro lado, el especialismo académico. Él recuerda cómo uno de sus amigos de la época, el intelectual Oscar Mazota, intentaba abandonar ese ensayismo autodidacta para volverse mucho más riguroso en términos académicos. ¿Por qué señalo esto? Porque resulta que si nosotros analizamos la producción intelectual de Thomas Hobbes, Enrique, nos vamos a encontrar fundamentalmente con alguien que se especializó en el ámbito de la filosofía política, más allá de algunas otras reflexiones que ha llevado a cabo en diferentes campos. Pero si tomamos en cuenta lo que hizo Rousseau, aquí tenemos una propuesta diversa, no el especialista en filosofía política, sino alguien que llegó incluso a incursionar en el ámbito de la música. Quiero resaltarlo porque si vamos a hacer esta comparación, está claro que la inclinación, la vena artística de este Rousseau servirá también con el propósito de lanzar cuestionamientos que en ningún caso pudieran ser entendidos si seguíamos la otra vena racionalista materialista de Hobbes. Bueno, sobre Rousseau, el aspecto artístico que tenía este pensador, me es difícil hablar mucho sobre eso, no tengo mucha profundidad en el estudio de este pensador en ese ámbito, pero sí es innegable que es uno de los pensadores más influyentes que han existido, al menos en la Ilustración, y que además él tuvo mucha influencia de Descartes. Entonces, para mí es difícil catalogarlo, pero es innegable que su obra en sí está cargada de ciertas cosas que dejan en evidencia a un Rousseau que sí agarraba muchas cosas, sí trataba de abordar muchos campos, pero los abordaba con cierta ingenuidad. Si lo ponemos del lado de Hobbes, sí vamos a decir, bueno, Hobbes era un especialista en algo en específico, pero es que no creo que las diferencias podamos encontrarlas ahí. Bueno, hay algunas críticas que se le pueden hacer a ambos, con la misma crítica podemos hacérsela a ambos. Por ejemplo, el cómo pensaba Hobbes que qué sucedería con una sociedad como tal, recordando que este no encontraba ningún tipo de distinción entre Estado y sociedad, para él era lo mismo, si es que nosotros eliminábamos este poder coactivo. Es decir, la libertad total para Hobbes era totalmente dañina para el ser humano. El hombre como tal era el peor enemigo del hombre. Entonces se necesitaba alguna especie de organismo, un pacto para que nosotros no nos hagamos daño, ¿no? Pero esta guerra de todos contra todos de la que él hablaba, él decía, antes de la existencia del Estado, antes de que pactemos deliberadamente la existencia del Estado y decidamos vivir en comunidad, en una sociedad ordenada, sociedad y Estado es lo mismo para él,
todo era caos porque la gente inevitablemente era egoísta, buscaba concretar sus propios planes y no importaba si iba en detrimento de otros. Entonces aquí viene a ser necesario que nosotros eliminemos la libertad, porque para Hobbes esta libertad es lastimar a los demás. Rousseau tiene algo parecido, él dice, la libertad ha sido eliminada cuando construimos la sociedad, porque originalmente no había ningún tipo de límites a la libertad. La gente además era buena, la gente no necesitaba lastimar a otros para concretar sus fines, pero es cuando aparece la sociedad que nosotros necesariamente corrompemos nuestra forma de vivir. Pero es que él entiende también la libertad de una manera muy diferente a tal vez como la entendemos los liberales. Para Rousseau, la libertad es la eliminación de cualquier tipo de límite a la acción de los seres humanos. Y eso no va por ese lado. Entonces, si nosotros eliminamos cualquier tipo de límites, cabría preguntarnos si está bien lastimar a otros para concretar nuestros propios objetivos. Pero cuando aparece la sociedad, cuando decidimos también deliberadamente, que es una característica que los dos comparten, cuando decidimos deliberadamente construir una sociedad, nosotros vamos limitando nuestras libertades para que podamos actuar de manera más eficiente. Y ahora esto es algo que me llama mucho la atención, como él lo plantea, porque dice, ok, yo renuncio a cierta parte de mi libertad, renuncio a ciertos derechos en virtud de un bien colectivo. Y aquí nos vamos dando cuenta que para Rousseau la libertad no es individual como tal. Sí, él habla mucho de la libertad, es algo que que llevan los seres humanos por naturaleza, pero la libertad es colectiva. Para Rousseau, la libertad es una relación lograda con otros. Basta con que una persona no goce de las mismas garantías de libertad o no tenga la misma capacidad para elegir entre diversas opciones dentro de una comunidad para que la comunidad se fragmente. Entonces la libertad siempre debe ser entendida de manera colectiva y esto es algo que después va a arrastrar Marx y que arrastran otros pensadores. Entonces no es solamente el decir, bueno, y estudiando sobre el tema estaba viendo como muchas personas hacen un debate muy riguroso a través de memes de que para Hobbes el ser humano es malo por naturaleza, para Rousseau es bueno por naturaleza. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y la gente comenta, ¿no? No, que sí somos malos, fíjense, la destrucción del mundo. Y los que están del lado de Rousseau son Team Kong, dicen, bueno, en fin, esta persona dice que todos somos buenos, que todo va a salir bien. Entonces nos quedamos con simpleza cuando no va por ahí el asunto. No es solamente decir el hombre es bueno y la libertad es algo natural de los seres humanos, sino entender el por qué supuestamente somos buenos y a qué tipo de libertad se refiere Rousseau. Entre ambos pensadores yo destaco el constructivismo que tienen ambos. Esto lo arrastraron otros pensadores, igual algunos antiguos filósofos griegos tenían este problema para identificar la libertad individual. Para ellos también era una relación lograda con otros. Para otros pensadores como Platón, y fueron arrastrando hasta pensadores como Descartes, también se hablaba de una especie de constructivismo en donde nosotros deliberadamente creamos la sociedad. Algo entonces que debemos notar entre Thomas Hobbes y Rousseau es que ninguno de los dos entendía la aparición de los órdenes espontáneos. No entendían una diferencia entre una sociedad que funciona a través de estos mecanismos de órdenes espontáneos que mencionaba Friedrich Hayek y lo que es una organización. No había ningún tipo de diferencia entre ambos. Entonces, creo que si los vamos a confrontar, que es lo que estamos tratando de hacer, conviene también analizar algunas raíces y algunas cosas que ellos comparten mucho y que no se trata, ¿no? De que tal vez para aquellos que nos están siguiendo en la transmisión no se trata de que vamos a tomar una postura, ¿no? De que aquí Daniel va a estar a favor de Hobbes y Andrés va a estar a favor de Rousseau, sino que lo que me gusta es que podemos hacer una síntesis entre estas ideas y además de confrontarlos, bueno, buscar si es que tienen algún tipo de similitud, ¿no? Sin lugar a dudas, tal como ya se ha mencionado, una enorme coincidencia y es la razón por la cual aparecen en varios tratados de filosofía política, historia, el pensamiento político, es el contrato social. Andrés, el notable filósofo Carlos Santiago Nino, en su momento, al introducirnos al mundo del derecho desde el punto de vista filosófico, señalaba que el contrato social no es sino una hipótesis de la razón práctica. Recuerdo también que en su libro Der Staat o Franz Oppenheimer
decía que todo lo referente al contrato social era, resumámoslo así, una ficción, algo que nunca habría ocurrido. Y es que resulta que si es que somos rigurosos en cuanto al análisis de la génesis del Estado, jamás vamos a encontrar a un grupo de sujetos que abandonan la barbarie o el salvajismo y deciden celebrar un pacto en virtud del cual surge la autoridad. Pero coinciden tanto Hobbes como Rousseau y hasta Locke en esta posible explicación acerca del surgimiento y la finalidad del Estado. Si hay críticas, por lo tanto, al contrato social, y hay varias de diferentes autores, es algo en lo cual se va a coincidir al momento de hacer este análisis. Aunque curiosamente, Andrés, no es el mismo contrato social, como se ha manifestado, el que plantea Hobbes, que aquel que reivindicará en su momento Rousseau. Por supuesto, no, eso es importante hacer la precisión porque no es el mismo contrato social, porque no son los mismos, o sea, la naturaleza de los actores no es la misma. Eh, hay otros móviles, otras razones por las que se hubiese hecho. Pero ya pensando en esta idea de un contrato social, el contractualismo en general, o de este constructivismo social, es muy interesante cómo estas ideas tienen una potente carga, ¿no? Porque las vamos a encontrar en los dos planos. En un plano donde de verdad pues, puede hacer un análisis teórico y pensar acerca de si existe un contrato social o cómo se configura. O por último, cediendo un poco, decimos, bueno, no hay, pero es lo que nos conviene a la luz de la razón, hemos dicho. Oh, perfecto. Pero también ese tipo de argumentaciones funcionan para la práctica política. Obviamente no nos vamos a notar, y aquí creo que estriba parte de la importancia de la conversación de hoy, no vamos a notar al que políticos o dirigentes hagan mención a Hobbes o a Rousseau, principalmente al segundo, aunque también al primero puede hacerlo, pero en su discurso, en la mecánica del poder, en la práctica del poder, sí. Porque desde el momento en que alguien te dice, por ejemplo, la locura de tenemos que jalar todos para el mismo lado, o tienes que renunciar a tu libertad para la vida, para la salud del otro, tienes que renunciar a tu bienestar, o hasta la locura esa que seguramente Enrique ha escuchado mucho, hay que pagar los impuestos es el precio de vivir en sociedad, o por el otro lado, Jovesiano decir, no, que hay que someterse porque el hombre es malo. Ese tipo de cosas, ese tipo de ideas o de argumentos, por supuesto que tienen una base teórica, que no se las manifiesta de manera abierta, así teórico a la ciudadanía, es otra historia, pero las tiene. Por eso estriba también la importancia, como decía hace rato, de comprenderlos. Y juega muy bien en ese aspecto, porque al asumir que el, que el individuo en esa sociedad no está no está ahí de la nada, que tiene que formar parte de ese contrato y encima ser parte activa y encima y encima seguir las directrices que vengan de todos los que emanan ese contrato, bueno, pues entonces su condicionamiento va a ser mayor. Es por eso que estos autores, estos dos que estamos tomando hoy, tienen esa característica, a pesar de la diferencia de su naturaleza, como decía bien hace rato también Enrique, no es que sean contrarios del todo, no es un versus, pero lo hacemos por esta mecánica. A pesar de eso, son pensadores que calan mucho, como decía hace rato, calan mucho y que a su manera subyugan, o podrían, no son ellos, pero subyugan sus ideas a cualquier otra clase de manifestación de libertad, como decía Enrique. Ahora, en el caso de Hobbes también estaba ese tema. Fíjate, por ejemplo, la idea de la anarquía, de la concepción más negativa que se puede tener de la palabra anarquía, por supuesto, lo primero que nos va a hacer pensar es, no, anarquía, miedo, caos, como decían. Hobbes. ¿No? En el otro lado, no, egoísmo, no, mejor no, Rousseau. Entonces, como que cada uno de los dos puede servir muy prácticamente para apaciguar ciertas pulsiones que podría tener el individuo, algunas de ellas necesarias y otras quizás no tanto. Sigamos con algunas coincidencias para marcar también las desemejanzas entre estos dos enormes pensadores. ¿Cómo se sabe?
una de las obras controvertidas de Nietzsche por el uso que se le dio, además que fue culminada de manera póstuma, se titula Voluntad de Poder. Esa voluntad de poder ha servido con el propósito de justificar la existencia de regímenes hasta deplorables, por usar una palabra suave, que han marcado de la peor forma su paso por el mundo. Y señalo esto porque me interesa remarcar el término voluntad. Con Rousseau está claro que tenemos que hablar de una voluntad que tendrá el poder y va a ser la voluntad general. En el caso de Hobbes tendríamos que pensar también en una voluntad, Daniel, que se imponga. Es decir, que la voluntad general será poderosa y la voluntad individual contará igualmente con esa cualidad. Pero en ambos casos vamos a tener que exigir que el resto se someta a esa voluntad que está con el poder respectivo. Está claro que hay una gran diferencia entre la voluntad de todos, supuestamente, y la voluntad de uno, pero a partir de allí es que también vamos a separar en materia de regímenes políticos, a lo que será una democracia basada en esa voluntad y a lo que será una experiencia monárquica que tendrá esa base. Pero, y remarco esto último, en ambos casos no tendremos a la voluntad divina que había sido determinante para legitimar quién manda en las sociedades. Ese tema de la voluntad divina es precisamente lo que algunos teóricos de las relaciones internacionales consideran que es el origen de la filosofía política de Hobbes. Como bien sabemos, en el orden político medieval, la fundamentación del poder político estaba bastante anclada a la fundamentación del poder del papado, es decir, de la iglesia. Una iglesia que desde luego aspiraba a ser universal en el sentido de los principios o los mandamientos que se podían obedecer, pero que en el orden político europeo en concreto también aspiraba a una universalidad, a rescatar de algún forma las glorias de la vieja Roma y tratarlas de convertirlas en una especie de cruzada para civilizar al mundo. Esto en teoría política se llama la teoría de las dos espadas, o sea, las dos espadas de hecho. Es la idea de que precisamente en la Edad Media existía la concepción de que el poder político tenía que tener un anclaje directo con un poder religioso. Como bien sabemos, una vez que no cae el papado, sino pierde progresivamente su poder, empiezan a surgir ciertas lagunas en la fundamentación política del Estado. No es que el papado pierde poder y automáticamente aparece Hobbes y empieza a escribir al respecto, sino que sucede un proceso progresivo en donde a partir de ahí el señor Hobbes va a hacer una serie de apreciaciones que van a cambiar completamente esa visión universalista que existía en la Edad Media. Y esto tiene que ver en concreto con lo que mencionabas, Enrique, tiene que ver con la razón de Estado. No es que el señor Hobbes haya hablado directamente sobre la razón de Estado, sino que cuando estudiamos el Estado hobbesiano, hay ciertos rasgos que son implícitos de ese Estado hobbesiano. En primer lugar, ¿por qué? Porque a diferencia de el resto de contractualistas, tenemos a un Hobbes que fundamenta la existencia del Estado en torno a la idea de seguridad, a la idea de que existía un estado de naturaleza previo en donde el individuo no tenía un leviatán en términos mitológicos que podría asegurarle la mínima seguridad y con eso la mínima convivencia, y a partir de ahí es necesario fundamentar la existencia del Estado en torno a esa idea. ¿Por qué? Porque extrapolando esta concepción al plano internacional, esta idea de la razón de Estado implícita en la concepción hobbesiana del gobierno, vemos que a partir de aquí, en el orden internacional europeo, empieza a surgir, una vez ya desaparecido el poder del papado inmiscuyéndose en los asuntos estatales, una vez ya desaparecido este poder, empieza a aparecer en Europa la idea de un Estado que es soberano, es decir, un Estado que no concibe sus prácticas en función a principios morales, en función a mandamientos éticos, entre otro tipo de cosas, sino más bien un Estado que desde luego tiene que buscar
fines políticos realizables, cálculos en el sentido de la mera supervivencia, y a partir de ahí encontrar esa seguridad en los términos más racionales posibles. La razón de Estado es precisamente eso, la racionalización que existe del poder político, en primer lugar fundamentándolo como lo hizo el señor Hobbes, y en segundo lugar aplicándolo a ese contexto que existía, que desde luego era bastante anárquico. Recordemos que en la Edad Media el papado era una especie de árbitro en los asuntos internacionales en Europa. Una vez pierde poder esta figura, ya son los estados seculares quienes van a tomar la batuta y van a definir dentro de sus propios límites cuáles van a ser sus prácticas de poder, y a partir de ahí cuáles serían sus objetivos propiamente dichos. Algo en común que encontraríamos de esta idea de la razón de Estado respecto a Rousseau es precisamente de que ambos conciben como contractualistas la idea del Estado como fruto de cierta voluntad. En el caso del señor Hobbes se trataría de una voluntad de individuos que tendrían que ceder el poder al Leviatán en torno a la idea de seguridad. Cabe recalcar que esta idea, por el propio Hobbes, él ve aconsejable que se termine yendo a una especie de absolutismo despótico, en donde un soberano junto con sus correligionarios, puede ser una asamblea, pueden ser los propios burócratas del gobierno, tengan ese control absoluto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el señor Hobbes identifica esa razón de Estado con la idea de seguridad. No va a pasar lo mismo con Rousseau. Él identifica no una razón de Estado, sino un pacto fundacional en torno a la idea de consentimiento. Esa idea de que puede existir un momento en donde originalmente los individuos podamos ponernos de acuerdo y en función a esto plantear y hacer legítima la existencia de un Estado. Recordemos que el señor Rousseau tiene una idea una especie de idea estilo Jardín del Edén. Consideremos que concibe al ser humano, al individuo, como originariamente bueno, como se hacen ciertas simplificaciones, y fruto de lo que sería un pecado original, el caso de la propiedad. Recordemos que el señor Rousseau no es bastante benevolente con el concepto de propiedad. A partir de ahí iniciaría una especie de degeneración progresiva del ser humano. Hay autores como Henry Kissinger que consideran que Rousseau es el padre intelectual de la Revolución Francesa, y en concreto ya desde el punto de vista de las relaciones internacionales vemos cómo ese aporte de Rousseau en la Revolución Francesa termina desembocando en lo que sería el papel de la ideología en torno a esa razón de Estado. Para Hobbes, esa razón de Estado era simplemente la seguridad. En cambio, para Rousseau tenía que ver con un objetivo universal que podía ser alcanzable y que se definiría en torno a esa voluntad popular. Ya sabemos cómo acaban estos experimentos que tratan de concebir la voluntad popular en términos absolutos, y al fin y al cabo, pues bueno, conocemos los vaivenes de la historia, y en concreto cómo terminaron esta idea de tratar de imponer un modelo de Estado, una sola forma de Estado, y cómo esto puede repercutir en la vida de los individuos y en todo caso de la sociedad civil. En Conjeturas y Refutaciones, Karl Popper reflexionaba acerca de una cuestión que desde su perspectiva era importante tratar, más allá de lo que hubiesen planteado los partidarios del historicismo. Concretamente pensaba en la pregunta: ¿para qué se tendría que gobernar? ¿Cuál tendría que ser el fin? Y por supuesto, si es que nosotros pensamos en términos de estos contractualistas, no solo tenemos, Enrique, una explicación de cómo es que supuestamente surge el Estado moderno, sino también se trata de determinar cuál sería ese propósito, qué es lo que se pretende conseguir. Hace un momento, Daniel nos recordaba cuál tendría que ser esa finalidad desde el punto de vista de Hobbes, también conforme al enfoque de Rousseau. El tema es que ahí se advierte una gran diferencia, porque mientras que con el Leviatán vamos a tener que someternos a un régimen absolutista, pero se tendrá como fin fundamental proteger nuestra vida y por lo tanto volver al individuo. El individuo es el que va a ceder parte de su libertad para que le protejan su vida. La voluntad general buscará su propio fin. Y acá es uno de los puntos también que permite subrayar esta visión distinta. A Hobbes, por cierto, se lo considera un teórico del egoísmo, porque lo primero
lo que buscará es que se proteja la vida de ese individuo. La voluntad general no es, en ese caso, tan generosa, al menos si es que tomamos en cuenta cómo es que se cristalizaron esos experimentos inspirados en, en Rousseau. Bueno, ahí es interesante este aspecto de cómo surge el Estado y cómo perciben ambos pensadores al individuo. Por ejemplo, Thomas Hobbes, y eso es algo que siempre hay que señalar, cómo, cómo trata de justificar la idea de un Estado absoluto a través de una idea fantasiosa del ser humano antes de la existencia de la sociedad. Él dice, antes de que exista la sociedad como tal y exista el Estado, recordemos que es lo mismo, el ser humano vivía en un egoísmo absoluto. Entonces, para concretar sus fines, estaban dispuestos a matarse entre sí. Entonces requirió que en algún momento, para que podamos vivir bien, establezcamos, hagamos una organización para que yo pueda cumplir una serie de reglas renunciando a mi libertad, siempre y cuando los demás también renuncien a lo mismo que yo estoy renunciando y estén dispuestos a acatar. Entonces yo renuncio a la capacidad que tengo para defenderme y entrego el poder absoluto al Estado. Ahora, este poder que tiene el Estado es intransferible y yo no puedo cuestionarlo porque la finalidad que tiene el Estado es la de proteger a los individuos según esta perspectiva de Hobbes, porque si no existiera, y algo mencionaba Daniel al respecto, bueno, el objetivo de este estado de Hobbes es proteger, es dar seguridad. Claro, es porque si no cumple este objetivo que tiene, pues no tendría sentido que exista, estaríamos volviendo al estado natural y el estado natural era esa catástrofe, ese conflicto, lo cual nunca fue así. Nunca hubo tal guerra de todos contra todos. Ahora, además, el ser humano primitivo no era individualista, más bien esencialmente era gregario, buscaba vivir en comunidad. Y es aquí donde se da la aparición de una serie de instituciones que hacen posible que del fruto de las acciones humanas aparezca el Estado. El Estado no es algo deliberado como pensaba Hobbes, pero necesitaba decir esto para justificar una monarquía totalitaria, en donde el soberano tenía el poder absoluto de todas las cosas y no se lo podía contradecir. Ahora, de este soberano y bueno, de esta idea del Estado puede justificarse así el positivismo jurídico. Va por ese lado. Entonces, todo tiene una línea del por qué existe el Estado y cómo vamos a concebir la libertad y a los individuos mismos que componen esta sociedad. Ahora, en el caso de Rousseau, ya lo tocaban hace un rato, él tuvo unas ideas tuvo una idea con unas consecuencias que creo que son catastróficas, que es esta de la voluntad general, porque de ahí parte lo del contrato social que él decía, que básicamente es que yo renuncio a mi voluntad individual en virtud de una toma de decisiones colectiva para garantizar el bien común, esto tan peligroso, el bien común. Entonces, de esta forma yo puedo determinar qué cosas nos estaban provocando problemas y nosotros decidimos a través de la sociedad, que es de la que emana la voluntad general, como si la sociedad fuese un ente pensante igual que un individuo, que puede tomar decisiones o que puede querer algo. De ahí nosotros caemos en un error muy peligroso. Despreciamos el desarrollo y el contenido de las instituciones que fueron lo que construyeron a la civilización. Ahí Rousseau ataca directamente a la propiedad privada porque identifica que cuando aparece la propiedad privada aparece la codicia, aparece las ganas de tener dominio sobre ciertas cosas y esto inevitablemente nos empieza a generar conflictos. Entonces los conflictos para Rousseau no son inherentes a la naturaleza del ser humano, sino que aparecen con la propiedad privada. Y nosotros debemos aceptar entonces al Estado como un mal necesario. Ahora, este Estado será el que a través de la voluntad general que ejercerá la gente, nos permitirá volver a esa libertad de la que se habla. Y justo Max Aguilar comenta aquí en la transmisión, libertad y estado de naturaleza. Y es que realmente, claro, él hace una pregunta sobre eso, ¿no? Él pregunta, y para Rousseau la libertad estaba mal entendida porque él pensaba que los salvajes eran libres cuando no eran libres, estaban sujetos a las condiciones de la naturaleza.
y además su estado de naturaleza como tal no era el de una felicidad absoluta, en donde nosotros vivimos desentendidos de nuestros semejantes y que la naturaleza además nos provee todo y que estábamos muy bien y que un día apareció la propiedad privada y nosotros a través de la voluntad general hoy tenemos la oportunidad de erradicarla. Por eso es que las leyes emanan a través de esta voluntad general y por eso es que él es un precursor de las democracias totalitarias y de lo que viene a ser el socialismo actual. Podemos considerarlo de esa manera y esto parte de una visión distorsionada de la naturaleza del ser humano, en donde como todo constructivista no le interesa saber sobre estos órdenes espontáneos que dieron lugar a las instituciones. Entonces es muy peligrosa esta vía de Rousseau porque precisamente está en contra de aquello que construyó la civilización. Creo que eso hay que recalcarlo y bueno, va sobre el origen del Estado, en cómo lo conciben los pensadores como Rousseau, que para mí me parece más caótico. Para Hobbes es una excusa para justificar su totalitarismo. En 1970 aparece una obra capital en el mundo del pensamiento latinoamericano que es Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Destaco, a pesar de la distancia ideológica, su aporte porque permitió que la discusión política se encuentre también atraída por el ámbito de la educación. Y qué duda cabe, Andrés, que cuando nosotros filosofamos acerca de la educación, nos preguntamos qué tipo de personas queremos formar ahora que estamos en condiciones de ejercer el poder. Y si consideramos lo que ha ocurrido con Hobbes y Rousseau, también notaremos que en el ámbito de la educación su palabra tiene relevancia. Por un lado está Rousseau, que apuesta por formar a una clase de ciudadano que hasta cierto punto tenga que ver con la libertad y el cuestionamiento, y por otro lado está Hobbes, que entre otras cosas sentía un gran rechazo por las humanidades, porque permitían la generación de personas con espíritu crítico, lo cual por supuesto nunca era bienvenido para un régimen absolutista como el que él propugnaba. Claro, es imposible no hacer mención a Emilio, ese texto de Rousseau. Claro, y ahí hay un buen paralelismo, ¿no? Y aquí se puede entrar mejor ese tema del versus, porque, a ver, puede ser que uno no comulgue precisamente con las ideas de Rousseau, pero hay varias clases de cuestionamientos, muchos, muchos llamados a esta interpelación y, por ejemplo, a la educación catequética, que inclusive está en Emilio, que son más propios de la época, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces en este y otros espacios en los que hemos podido estar. La Ilustración, a pesar de no ser un movimiento uniforme, guardaba cierta similitud, cierta línea conductora, y entre ellos, por supuesto, estaba este rechazo hacia ciertas formas de enseñar, hasta ciertas formas de generar verdades sin cuestionamiento. Por eso ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, Rousseau se va a alinear, por supuesto, dentro de su idea a esa clase de educación. Sin embargo, para Hobbes, y haces mención a las humanidades, ¿por qué la humanidad, inclusive ahora en el presente, ¿no? Y han pasado varios siglos, pero todavía podemos hacer esta reflexión. Las humanidades ponen al individuo, inclusive a quien no se dedique a ellas, en un contacto con la problemática de su entorno y hasta de sí mismo. Desde las cuestiones artísticas, estéticas, hasta las cuestiones sociales, que a veces pueden parecer inclusive muy poco científicas y poco precisas, estas tienen otra relevancia. Voy a usar un término un poquito político, así medio siniestro, pero vale para el momento, cierta conciencia de su realidad. Y ahí creo que este rechazo que justamente tenía Hobbes se entiende, porque asume que dentro de la obediencia, dentro del control, dentro del poder que esa superestructura debía tener, no había espacio también, no había un espacio grande para este tipo de formas. Insisto, como suele ser ahora, ya jalando a los dos al presente, que no es que se hayan anulado ninguno de los dos.
porque aquello que ambos consideraban malo, todavía lo podemos notar en las peores prácticas. Por ejemplo, si bien es cierto, hay una idea de apertura en la educación, la formación de un ciudadano en el presente, etcétera, es hasta por ahí nomás, porque en el momento en el que se empieza la educación a cuestionar temas relacionados a las costumbres, a la religión, a la patria, bueno, entonces volvemos a ser en alguna manera, o no volvemos nosotros, no, el Estado, el gobernante, es nomás ese que saca su vena más jovesiana. Entonces, como que el avance tiene hasta en la educación, en la formación, no solo del estudiante, sino del individuo, del ciudadano. Se habla de una aparente libertad, pero ojo que Hobbes todavía late mucho por ahí. Si bien, como señalábamos inicialmente, tomando en cuenta lo anotado por Nolte, no es determinante el lugar en donde haya nacido un pensador para entender sus planteamientos filosóficos, debemos considerar algunas cuestiones relacionadas con tradiciones intelectuales, Daniel, para realizar esta confrontación, porque casualmente Hobbes, británico, tendrá que ver con una tradición conservadora, hasta reaccionaria en ciertos casos, a pesar de que en principio nadie podría negar de que sus propuestas fueron revolucionarias, tratando de legitimar el poder no pensando en Dios, sino en la voluntad de los individuos y este pacto del cual ya hemos conversado ampliamente. Y por otro lado tenemos a Rousseau, quien podría ser asociado, a pesar de ser ginebrino, con una tradición distinta, una tradición que no será solamente francesa, sino concretamente revolucionaria. Al enfrentarlos, por lo tanto, vamos a tener esta cuestión, a saber, por una parte, habrá un pensador que tiene que ver con una tradición conservadora y por otro lado nos toparemos con una tradición revolucionaria, con todo lo que esto implica, tanto en ese momento como en lo que sucedió posteriormente, ya que todos conocemos de los aportes que fueron llevados a cabo por la tradición inglesa en materia, verbigracia, de constitucionalismo. Hay una revolución, pero es gloriosa, más allá de lo que haya sucedido antes con Cromwell. Y por otra parte, esta tradición jacobina que ha marcado mucho a los países latinoamericanos, en donde no tendríamos que pensar en la consagración de Hobbes, a pesar de varios simpatizantes de Leviatán, sino por lo contrario, en seguidores de esa otra hoja de ruta que fue forjada por el autor de la obra El Contrato Social, Daniel. Ahora sí, espero que se escuche. Tuve unos pequeños problemas de conexión. A lo poco que alcancé a escucharte, estimado Enrique, creo que tratabas de hacer una correlación histórica respecto a lo que se había vivido, una correlación que podría ser geográfica, en el caso de Hobbes, bastante relacionado con el mundo de la derecha, por así decirlo, y el caso de Rousseau, más preocupado por temas como la igualdad, qué pasa con la propiedad, cómo estos pueden ser factores que terminan degenerando en problemas sociales. Y Yo pienso aparte, que añado algo más, Daniel. Además de aquello que por supuesto lo escuchaste muy bien, destacaba el hecho de que podríamos insertar a Hobbes en una tradición conservadora, como mencionabas inicialmente, a Rousseau en una tradición revolucionaria, lo cual ha formado parte no solo del siglo XVIII, sino en Latinoamérica y hasta el presente. Estar pensando en planteamientos antitéticos nos permite recordar también esas ideas iniciales. Eso era. Bueno, desde luego, y yo pienso que estudiando a estos autores, los autores del contractualismo, podemos encontrar un poquito los problemas que han tenido la filosofía política en estos determinados contextos históricos. ¿Por qué? Porque analicemos un poquito el periodo histórico en donde escriben estos autores. Ya habíamos mencionado de las guerras civiles en el Reino Unido,
que habían influenciado el trabajo de Hobbes. Ya habíamos mencionado el iluminismo, el periodo de la razón, la ilustración en el caso de Rousseau. Pero ¿qué pasó con lo que se trató de poner en práctica respecto a estos planteamientos? En primer lugar está el caso de Rousseau, padre intelectual, como ya se había mencionado anteriormente, de la Revolución Francesa. Aquí, tras todo este proceso histórico, tras todos estos vaivenes, tras lo que terminó siendo el despotismo del terror y tras lo que terminó siendo la racionalización de la violencia de parte del Estado, ya no hablamos de un ejercicio violento en términos directos, sino más bien de un ejercicio que intenta racionalizarse. La guillotina es el mejor caso. ¿Qué pasó con esta revolución? Sabemos específicamente en lo que degeneró precisamente eso que se trataba de destruir. Cuando las potencias europeas terminan derrotando a Napoleón Bonaparte, se instaura el Congreso de Viena, entre otras cosas, vemos cómo el antiguo régimen, a pesar de estos esfuerzos revolucionarios por parte de los franceses, a pesar de esta convicción que se tenía, a pesar de ver esta nueva forma de hacer política como aspiradora a ser universal, es decir, que esto no acababa en Francia, sino tenía que acabar en todo el mundo, vimos cómo después de esa derrota, esto se terminó reduciendo a prácticamente esta situación anterior. Y aquí yo pienso que se podría hacer un paralelismo entre estos autores, pero me gustaría enfocarme en este factor en común que lo podemos ver al día de hoy. Yo pienso de que si bien Hobbes se trataba de enfocar un poquito su filosofía en el tema de la seguridad como fundamento del Estado, y el señor Rousseau trataba de fundamentar un poquito en lo que sería para Enrique González las libertades positivas del individuo como fundamento del Estado, y pienso que conforme fue avanzando esta idea del Estado como fruto de la voluntad, fruto de la conciencia popular, por así decirlo, de los individuos, llegamos a una concepción mucho más moderna en el sentido que la tratan de explotar bastante, la exploran bastante autores como Tomás Piketty, en el sentido de que ven al concepto de seguridad social, es decir, una especie de simbiosis entre estos dos conceptos, como los fundadores y el origen de la legitimidad del Estado en la actualidad. Es decir, tenemos que tener, para este tipo de autores desde luego, un Estado que trate de darle esa seguridad a los individuos, pero también tenemos que tener un Estado que brinde las posibilidades de que ese individuo pueda vivir en libertad en los términos positivos, es decir, que ese individuo tenga trabajo, que tenga derechos, que tenga salud, educación, algo que desde luego al señor Rousseau en sus escritos, y ya se ha mencionado aquí anteriormente, le agradaba bastante. Y actualmente al ver esta simbiosis, al ver esta evolución del contractualismo, vemos cómo el contrato social no es una idea histórica, no aspira a ser una idea histórica. ¿Por qué? Porque no, ya se mencionó anteriormente, no hubo un momento en donde los individuos se pusieron de acuerdo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cómo tratamos de fundamentar la existencia del Estado y a partir de ahí cómo definimos los límites de nuestra convivencia. Y al ver esta simbiosis que personalmente noté bastante en autores como Piketty, en esa definición que da de desigualdad, vemos cómo las ideas van progresando y se van tratando de adaptar conforme las contingencias históricas lo permiten. En el caso de la restauración de Napoleón, la restauración del antiguo régimen, vimos cómo ese antiguo régimen trató de apegarse a ciertos principios del constitucionalismo, de cierto respeto a las libertades individuales, algo que podría relacionarse bastante con el despotismo ilustrado. Pero posteriormente vimos cómo esa voluntad popular que se defendía bastante terminó degenerando en los sistemas totalitarios ideológicos y en ver a ese individuo no como una herramienta, como una parte intrínseca de la sociedad, como algo que existía previo al Estado, sino como mencionaba antes, como una pieza más de esa razón de Estado que termina siendo arrolladora, que termina imponiendo los cálculos de un grupo pequeño, obviamente legitimándolos en el beneficio general o el bien común. Hace un par de años, Helena Rosenblatt publicó un libro titulado La historia olvidada del liberalismo. Es censurable si es que ocurriese que uno hablase de Hobbes y Rousseau sin destacarlos ya estrictamente desde la perspectiva del liberalismo. Noble tarea
que cabe cumplir por parte de Enrique González. El legado de Hobbes y de Rousseau, hay gente bastante generosa, por cierto, en cuanto a Hobbes conforme a un enfoque liberal. A mí me agrada recordar a Leo Strauss, que no era liberal, sino un puntal del neoconservadurismo, pero él manifiesta que el fundador del liberalismo sería Hobbes, precisamente por lo que se ha hablado en relación al reconocimiento de que hay una naturaleza egoísta, y hay otros que van a plantear que el fundador fue Kant, como Oscar Olmedo, entre otra gente. Y en el caso de Rousseau también una situación bastante particular, porque uno podría encontrar una dimensión que sí resulte compatible con el liberalismo, pero otros aspectos de su pensamiento no. Este análisis es igualmente necesario para tener una evaluación cabal de estos autores, pero ya conforme al enfoque que más nos interesa, Enrique. Bueno, sobre Hobbes y el liberalismo, sí tengo un poco más de idea a propósito de las relaciones que han hecho con Rousseau, que es un pensador que puedo decir que conozco menos que a Hobbes, pero hay algo que me llama la atención respecto a un Hobbes que tal vez plantea lo que, algunas bases del liberalismo, ¿no? Porque él, para empezar, da una teoría que permite legitimar al Estado diferente a la que había entre los pensadores medievales. Antes era por mandato divino, ¿no? Que eh, los reyes podían mandar, entre otras cosas, pero es Hobbes el que dice en realidad no es por esto, sino porque voluntariamente la gente decide apartarse de su estado de naturaleza para poder convivir en sociedad. Entonces, si existe este tipo de poder, es porque nosotros lo estamos aceptando para nuestra propia conveniencia. Ahora, al existir el Estado con las características que las plantea Thomas Hobbes, bueno, este tiene ciertas atribuciones, que es obviamente impedir que volvamos a este estado de naturaleza. Si nosotros no reconocemos al Estado como necesario, bueno, estamos condenados a destruirnos. Por eso es que el Estado debe garantizar la propiedad privada de la gente, debe garantizar su seguridad, debe garantizar procesos en donde se puede aplicar la justicia, y hay una escala de valores. Bueno, ¿cuál es el peor delito que puede cometerse según esta perspectiva de Hobbes? Pues sería atentar contra el Estado mismo, no reconocerlo. Entonces sería de los peores delitos que existen, y de ahí vamos haciendo una escala menor. Entonces, por este aspecto algunos dirán, sí, bueno, si el Estado debe garantizar ciertas cosas, parece ser compatible con alguna simple idea de lo que es el liberalismo. Yo no creo que sea Thomas Hobbes, pero sí considero que es muy importante estudiarlo. Respecto a Rousseau, y otra cosa de Hobbes también es algo muy curioso, como Friedrich Hayek, ya en el ámbito de los liberales, en su obra La fatal arrogancia, empieza a criticar esta idea del estado de naturaleza en Hobbes. Él dice esto nunca pasó, porque en realidad Hobbes no percibe este estado previo a la existencia bueno, en realidad esta situación previa a la existencia del Estado, que él dice, bueno, todo era caos, todo era destrucción y la gente estaba sumida en un individualismo terrible. Hobbes no interpretaba esto de manera histórica. Para él era una hipótesis más o menos coherente para dar lugar a la explicación que él daba del Estado. Ahora, esto es fruto de una incapacidad que tenía el autor para identificar aquellos procesos que construyen a la sociedad como tal. Como no entiende estos procesos, y esa es la crítica que le hace Hayek, él no distingue entonces el estado de la sociedad y desprecia totalmente el carácter evolutivo que ha tenido la humanidad, para que así, fruto de las acciones de la gente, se cree el Estado como tal. No es algo deliberado. Entonces, la crítica liberal hacia Thomas Hobbes es que era un constructivista. Eso es especialmente, al menos, lo que le hacen los austriacos, lo que le hace Friedrich Hayek, que me gusta mucho su análisis institucional y del origen que han tenido las organizaciones humanas, ¿no? Ahora sí, con el tema de Rousseau, algunos sí dirán que sí hay muchas similitudes debido a que él encumbra la idea de quitar el poder absoluto a un solo ente y darlo a la voluntad general, al pueblo, a quien deba decidir a propósito de los temas que garantizan que se pueda sustentar su libertad. Pero yo creo que ahí están muy equivocados, porque se destruye
toda individualidad de la gente para someterla a esta voluntad general que es catastrófica. De hecho, Rousseau hace críticas a lo que sería la concepción liberal de lo que es el Estado y de lo que son también las instituciones. Entonces, no creo que podamos identificar en Rousseau, digamos, al menos a mí me parece, no podamos identificar algún origen, ¿no? O alguna similitud con el liberalismo solo porque se habla de democracia, pero sí creo que podemos identificar un origen en otros sistemas totalitarios que encumbraron a la voluntad general. Con Hobbes sí podemos rescatar esa percepción del Estado, pero creo que su origen es muy equivocado. Llegamos a la parte final de la emisión de Jinetes del Coronavirus. Nos hemos concentrado no necesariamente en un combate riguroso entre Hobbes y Rousseau. Hemos aprovechado más bien la hora para facilitar el entendimiento de algunos de sus razonamientos con la comparación del caso y además, ante todo, con el mejor ánimo crítico. Hay tiempo para las palabras finales, como ya nos hemos acostumbrados en estas vivencias. Andrés Canseco, ¿qué se puede decir al final sobre Hobbes contra Rousseau? Yo me quedaría con, a ver, aparte obviamente de la importancia que pueden tener para el estudio, no solo de las ciencias políticas o jurídicas, sino también para la comprensión misma de lo que es el poder, porque, a ver, siguiendo, ¿no? Siguiendo el razonamiento de otros varios pensadores, el poder, la esencia del poder está ahí, su transformación es la historia de la humanidad y la forma que ha habido de limitarlo. Pero además de su transformación, otra cosa que nos importa ya a nosotros es el tema de su origen. Y ambos autores, de los que hemos hablado durante esta hora, nos van a aportar mucha luz sobre esto. De repente, no por jugar o apostar por la razón entre uno de ellos, pero sí por entender cómo es que se comporta esta maquinaria del poder. Y entendemos, bueno, haciendo un ejercicio de humildad también, porque es que son los grandes clásicos, ¿no? Porque se ubica en esos puntales más, inclusive aún cuando no sean de nuestra gran predilección. Seguimos con las palabras finales y en este caso cedemos el micrófono para que a voz en cuello lance su reflexión última Daniel Flores. Bien, yo pienso de que sí podemos encontrar un factor liberal en los contractualistas, el caso de Hobbes y Locke. Y este factor liberal tiene que ver un poquito con ver al Estado como la aspiración al fruto de la voluntad de los individuos, de los ciudadanos, del ser humano. Es decir, al ver el Estado como legítimo siempre y cuando sea voluntario. Ya si los fines cambian, varían, eso ya va a depender un poquito de las connotaciones que hace el autor. La diferencia, el punto de partida de Hobbes, de Locke, de Rousseau va a ser esa precisamente. A diferencia de autores como por ejemplo Hegel, ellos no ven al Estado como un aparato administrativo, un aparato burocrático, un aparato que debe seguir fines específicos delimitados, fruto de cierta racionalización del poder y del ejercicio gubernamental, sino más bien como algo que ante todo debe ser fruto del consenso, fruto de esas voluntades que podrían ser la suma de los individuos apresados desde la voluntad popular o en torno a la idea de seguridad, la idea de que, bueno, tenemos que cederle el poder voluntariamente, siempre y cuando nos garantice cierta seguridad. Yo pienso que ahí podríamos encontrar un paralelismo entre el contractualismo y el liberalismo. El mismo paralelismo que también podemos encontrar respecto al positivismo. En todo caso, ya existe un contrato social, se da ese contrato social y fruto de ese contrato social accedemos a la ley. Es decir, no es que existen, desde el punto de vista de los contractualistas, gobernantes que mandan sobre gobernados, sino más bien gobernantes y gobernados que deben acatar los fundamentos de la ley, que obviamente deben estar consensuadas por procedimientos democráticos, etcétera, etcétera. Podríamos encontrar ese paralelismo y desde luego lo que más importa a estos autores es que plantean esas dudas. Fueron en todo caso los primeros que plantearon el problema de qué es lo que hace legítimo un Estado, un problema que hasta años recientes, el caso de Rawls, sigue como que un poquito moviendo la cabeza, como que tratando de ser objeto de estudio de la filosofía política más contemporánea.
Por último, tenemos la intervención de Enrique González acerca de esta disputa que nos ha concentrado ya por más de una hora. Enrique. Creo que es importante el estudio de estos dos pensadores. Yo voy a estudiar más sobre Rousseau, pero sobre Thomas Hobbes destaco el análisis que tiene sobre las dinámicas de poder, y eso Andrés estaba comentando al respecto y me hace acuerdo de algunas cosas que decía Foucault. Por ejemplo, digamos, Thomas Hobbes, ¿cómo comprende la dinámica del poder? El poder es algo que se posee y está en manos del soberano que lo ejerce absolutamente. Sin embargo, el poder es algo dinámico que no se puede aprender, no se puede agarrar. No funcionan, las dinámicas de poder no funcionan como las pensaba Thomas Hobbes. Otro que aborda este aspecto y lo hace de manera maravillosa es Bertrand de Jouvenel, quien explica que en realidad el Estado no es aquello que pensaba Thomas Hobbes y que permanece estático con un único fin, sino que tiene un carácter evolutivo y dinámico y que se irá adaptando de acuerdo a la evolución misma que tiene la sociedad a través de sus instituciones. Creo que más bien estudiar lo que dice Bertrand de Jouvenel es muy importante para aquellos seguidores de Thomas Hobbes, como también los liberales mismos, ¿no? Que tiene aportes muy valiosos. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Hay algunos comentarios, ya se hizo mención a inquietud de Max Aguilar, nuestra amiga en común Sara Gabriela Urquizo Paz, que estuvo en una celebración intensa de su cumpleaños con un ya legendario novio que se advierte por las redes sociales. También ha formulado una inquietud que me ha hecho pensar, entre otras cosas, en el tema de la esclavitud, porque ella pregunta acerca del sujeto y persona, y como no podía ser de otra manera, yo quiero provocar a mis compañeros de mesa para que continuemos con este ciclo de enfrentamientos y que la próxima semana hablemos de Aristóteles contra Platón. Así que si hay consenso, quiero lanzar ese elevadísimo desafío porque la idea es complicarnos más la vida. Ninguno tiene tiempo para remirar amplios tratados, pero es lo que hay que hacer. Ya públicamente Enrique González dijo que estuvo ayer hasta altas horas de la madrugada revisando literatura jovesiana y rusoniana. Así que la próxima semana tendremos el reto, a partir del comentario que ha hecho Sara, de hablar sobre Aristóteles y Platón, tratando de que la gente que nos acompaña pueda ilustrarse un poco más a partir de algunas deficientes reflexiones que llevemos adelante. Ha sido eso todo en esta emisión. Está Andrés Canseco, Daniel Flores, Enrique González y todos con el mejor de los ánimos para continuar en otra entrega de Jinetes del Coronavirus. Que tengan ustedes muy buenas noches.